La comercialización en el mercado del sector farmacéutico muestra hoy un panorama muy diferente a lo que nos ha acostumbrado en los últimos años. Ese panorama viene un poco condicionado pues, por diferentes canales de venta, ¿no? Canales de venta que, si bien el más habitual ha sido el del visitador médico, con visita presencial a médicos o a clínicas, luego también está el de la visita a las farmacias y un tercero que es el de la venta online para productos OTC, ¿no? Que son medicamentos que no requieren autorización médica para ser consumidos. Bueno, este panorama con el que nos hemos encontrado principalmente los últimos 3 años es un poco el motivo de esta nueva webinar organizada por Grupo Noticias y que nos va a permitir conocer de primera mano un poco este nuevo escenario. Para ello contamos con la presencia de expertos en la materia, como Isidoro Bertrán de Heredia, director comercial territorial del País Vasco de Quirónsalud, con Germán Fernández Cano, subdirector general y director nacional de ventas de Faes Pharma, con Xavi Sérvole, socio de Barna Consulting Group y experto en técnicas de venta, que nos va a desgranar un poco curiosidades del momento, y con Raúl Corrales, que es Account Manager de la farmacéutica Rosal Group. Bueno, pues tras esta pequeña introducción y tras las presentaciones pertinentes, vamos a entrar ya, qué mejor momento que entrar ya un poquito en materia. Para ello, Isidoro, egunon. Egunon, Grupo Noticias. Zuri. Un poco, es cierto que el sector de las farmacéuticas ha sido un poco, ha sido protagonista de los últimos 3 años, ¿no? Se ha hablado mucho de él. Entonces, ¿cómo ha cambiado estos 3 años la visión o el panorama del sector? Bueno, evidentemente el sector sanitario, farmacéutico y todo el ecosistema ha tenido que desarrollar una revolución, y eso es lo que ha supuesto también en la distribución y en el acompañamiento de toda la industria farmacéutica de cara a la población, y específicamente sobre lo que yo conozco, que es el mundo hospitalario. Nuevos modelos de comunicación, nuevos canales de comunicación. Las restricciones han sido fundamentales a la hora del contacto, y lo que antes venía siendo habitual en esta época que hemos pasado y que todavía nos queda un poquitín, ha tenido que adaptarse como nunca lo ha hecho, con un gran esfuerzo, no solo por el hecho de haber estado trabajando durante la pandemia, sino porque ha tenido que adaptarse a esa situación de una manera inmediata, con todos los requerimientos legales, sanitarios y personales que ha tenido que desarrollar. Con lo que podemos decir que una etapa de cambios se ha convertido en un cambio de etapa. Lo que antes era ya no va a volver, y los nuevos modelos de relación en este sector ya no van a ser lo mismo que antes. Germán, el mundo de las ventas, así que ha ido ¿no? un cambio radical, o sea, ya lo que estábamos acostumbrados dentro del sector de las farmacéuticas a el modelo de venta tradicional, visitador médico, empezó, o sea, de la noche a la mañana tuvo que dar un cambio radical, ¿no? ¿Cómo Sí. habéis vivido vosotros desde Faes Pharma ese cambio? Bueno, de la noche a la mañana, el día 12 de marzo, nos tuvimos que recluir en casa y dejar de hacer nuestro trabajo diario, ¿no? Que era pues salir con una cartera con mucha información técnica a las 7 de la mañana y volver a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, eso es un cambio sustancial en una forma, en un hábito de muchas personas, ¿no? De pasar de ahí a quedarte en tu casa, a no poder
hacer nada tu trabajo como era habitualmente y empezar, lo primero, a respetar un poco la situación que se estaba viviendo por parte de lo que es el médico, que es nuestro cliente final, ¿no? Y sobre todo lo que tuvimos que saber es adaptarnos a intentar tener un perfil bajo para que pudiera el médico hacer su trabajo correctamente sin tener el impacto y la presión de lo que es la industria farmacéutica, ¿no? No era el momento al principio. Eso nos hizo cambiar hábitos y sobre todo nos dio tiempo, viendo la transformación que se estaba produciendo, a formar a nuestros equipos en el nuevo modelo que entendíamos que llegaba, ¿no? Y los primeros meses lo dedicamos absolutamente a formar a nuestros equipos comerciales en ese nuevo modelo de ese delegado mucho más digital, más técnico, y que tendría que utilizar en el futuro otros canales de comunicación y otro lenguaje de comunicación con el facultativo. Así lo vivimos los primeros meses de la pandemia. Cuando estaba hablando Germán, estabas sintiendo con la cabeza formación, ¿no? Formación, hemos hablado de 3 canales de venta diferentes. La formación es fundamental para esos 3 canales, ha sido fundamental para esos 3 canales. Totalmente. Era algo que faltaba. Totalmente, pero cuando hablamos de formación tenemos que tener muy claro en qué queremos formar a nuestros equipos, cómo los tenemos que formar, con qué formatos son los ideales para conseguir esa transformación que hablaba Germán. Porque para nosotros, como consultora especializada en marketing y ventas, una de las cosas que más incidimos a nuestros clientes y en esos programas de formación que nosotros también damos como consultora es adaptar muchísimo a la situación del equipo, al tipo de producto o servicio que están vendiendo las diferentes empresas, al interlocutor que tienes delante. Entonces, previo a esa formación tiene que haber un proceso en el que diseñemos conjuntamente la empresa y nosotros ese programa formativo, esa manera de llegar a los delegados, a los visitadores en cada uno de las líneas de negocio, de la interacción que tienen con el médico, entender muy bien cuál es la situación previa para poder aunar todos esos esfuerzos y toda esa experiencia previa. Comentábamos off the records que previo a eso tenemos que hacer un análisis, una segmentación de nuestros equipos y de nuestros interlocutores y de los médicos a los que vamos a visitar, y tenemos que entender muy bien qué relación tengo previa, cómo he generado esa relación de confianza y luego el nivel tecnológico de las dos partes, ¿no? Y insisto mucho en la palabra híbrido, ¿no? Porque este mundo híbrido nos lleva a entender que la parte virtual, la parte en remoto, tiene que ser complementaria, no va a sustituir nunca esa parte presencial, porque también ahí se genera una serie de valor añadido muy importante, pero sí que es cierto que en los momentos más duros de la pandemia, donde había restricciones, no había otra, y en los momentos post-pandemia, ¿no? Que nosotros ya, como decías, no le llamamos post-COVID, le llamamos con COVID, ¿no? Porque entendemos que la era que nos toca vivir es una era donde ya han cambiado cosas para quedarse, ¿no? En esa era, la complementariedad de esas capacidades, esas habilidades tecnológicas digitales hacen que el visitador, que el delegado, que el comercial genere un valor añadido mucho más grande, donde el mundo virtual también tiene una presencia importante que cuando estás delante de tu interlocutor pues puedes hacer valer y puedes complementar con toda esa información y esa capacidad de impactar y de llegar a los clientes de diferentes maneras. Raúl, es el momento, ¿no?, de poner en valor también ese trabajo de todas esas personas, esos visitadores que han acudido en época de pandemia, pero bueno, en cualquier época, ¿no? Es importante poner en valor todo ese trabajo, ¿no? Desde Rosal Group, vosotros creéis que es una figura importante el hecho de quién va a vender esos medicamentos. Sin duda, yo creo que durante la pandemia más que nunca se ha puesto el foco en los profesionales sanitarios y en la industria farmacéutica. Creo que la respuesta que han dado ambos ha sido excelente y ha seguido habiendo esa interacción
y ese papel también de servicio y de colaboración con los profesionales sanitarios, incluso durante la pandemia, ¿no? Lo que hemos tenido que hacer ha sido adaptar un poco de qué forma hacíamos eso. Yo creo que las herramientas digitales estaban ahí, llevan tiempo con nosotros, y todos, no solo estas profesiones, sino que toda la sociedad, nos hemos tenido que incorporar más rápidamente, ¿no? Si no hubiera pasado la pandemia, pues hubiéramos ido quizás a otro ritmo, pero esto ha sido un catalizador para que todos saquemos mayor provecho de estas herramientas, ¿no? Y bueno, creo que también ha sido, bueno, pues nos hemos visto todos obligados a implementarlas y a traerlas a nuestro día a día, pero sin duda quien ya tenía forjada una relación, donde había una relación personal, eso es insustituible, ¿no? O sea, la tecnología va a revolucionar la manera de hacer los negocios, pero el trato humano y el trato personal, eso va a ser la clave, ¿no? de que los negocios tengan éxito o no. O sea, que vamos a revolucionar la forma en que hacemos las cosas, la tecnología que utilizamos, pero el trato humano va a seguir estando ahí, y el papel del servicio y de colaboración y esa experiencia personal y esa experiencia de venta siguen siendo, en mi opinión, claves incluso en este momento, ¿no? Y adoptaremos ese modelo híbrido que decía Xavi de cómo hacemos esas interacciones. Será una mezcla de ambas, pero el papel del técnico, de los equipos de ventas, va a seguir siendo fundamental, ¿no? Y esa interacción con los profesionales sanitarios. Esa interacción desde el mundo sanitario, ¿no? Sino que es un poco el que tú representas, es también muy importante que tanto las farmacéuticas como el visitador, o sea, transmiten, ¿no? El farmacéutico, la farmacéutica es una especie de consejero. Efectivamente. Eso. Y eso es importante también para el tema. Es fundamental. Vamos a ver, es un eslabón más de la cadena de valor. Pero precisamente es ahí donde tienen que aportar. El modelo de visita comercial, el modelo de relación, tiene que aportar en todo momento valor añadido. Es fundamental el que se conozca personalmente al médico, que conozca el estilo de medicina que hace, que conozca sus querencias, sus usos, pero en todo momento tiene que aportar conocimiento, tiene que aportar novedad, tiene que desarrollar una relación en donde, sobre todo, el médico encuentre que ese tiempo que está invirtiendo en desarrollar esa relación está incorporando soluciones a sus pacientes que saben mucho y cada vez saben más, incluso a veces más que el propio médico, porque le surge con cosas que han aparecido en la red que pueden ser novedosas, pueden ser incluso fuera de mercado o de fuera del mercado normal. Entonces, esa relación, en definitiva, lo que tiene que aportar es más valor para el paciente. Bueno, perdón, Sí. quería decir en relación a lo que está diciendo que, de hecho, una de las labores que tenemos por delante ahora, que ya lo estamos haciendo, es la segmentación y targetización de nuestros ficheros actuales, precisamente incorporando campos que se llaman campos digitales para saber el perfil de nuestro facultativo con el interlocutor que tenemos delante, cuál es su perfil digital real, ¿no? Si se mueve en redes sociales, si tiene más querencia por las webinar, si la visita remoto le va, si también el face-to-face sigue siendo un punto de apoyo con ese facultativo determinado. O sea, que el perfil de la ficha del CRM que tenemos va a cambiar totalmente. O sea, todos los campos ya hoy en día estamos targetizando y segmentando diferente nuestros ficheros médicos en función de las nuevas tendencias que hay en el mercado. Dejarme hacer una pequeña anécdota que me ha pasado a mí personalmente. Yo llevo visitando con visitadores médicos un montón de facultativos para entender pues esta relación con el mundo online, con toda
y perdonadme la palabrota, infoxicación, ¿no?, que estamos teniendo en los medios. Cuando hablamos de los medios de comunicación, pues siempre buscamos ese filtro que nos dé seguridad para saber si esa información pues es veraz y tiene fuente fidedigna, etc. Y cuando hablamos de fármacos, de procedimientos, etc., pues también tenemos que tener esos filtros, ¿no? Y ahí la industria tiene que ser capaz de generar esos entornos de seguridad para los médicos en los cuales se pueda apoyar para dejarle al propio paciente que investigue, que se mire su información, pero dentro de unos parámetros en los cuales pues tenga esa seguridad de estar con la información veraz, ¿no? Para eso los visitadores tienen que tener la capacidad de recomendar fuentes en las cuales puede ampararse el médico, no solo que haya publicidad, que también la puede haber, porque para eso también tenemos que generar marca y generar seguridad en las marcas tan potentes como las que hay en nuestro país, pero también en un entorno en el que puedan saber pues, muchas partes de esa medicina que como decía Isidoro, que no esté infoxicado por canales que no sean los normales, los regulados y que sean fábulas y que sean cuentos, ¿no? Y ahí los visitadores tienen una parte importante y las marcas y la industria también. Sí, sobre lo que os comentaba antes de los 3 canales, en principio parece que durante los 2 últimos 2 años el tema, la venta online, como que, bueno, fue una explosión, ¿no? A todos los niveles, me imagino que a nivel farmacéutico, a todos los niveles, pues hubo un crecimiento tremendo. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Porque vosotros desde Faes Pharma lleváis los 3 modelos, que es tanto canal directo, ¿no?, de venta a médicos, farmacias, y también tenéis la opción de... Y online también. Y online. ¿Cómo está? ¿En qué bueno, en se estos mantiene? Momentos, según IQVIA, que es un medidor de mercado absoluto y fidedigno y fiable, dice que en el año 2021 la venta online de productos farmacéuticos online ha saturado. O sea, ha vendido lo mismo en el año 2021 que en el año 2020. E incluso hay grupos terapéuticos determinados que incluso están vendiendo menos. O sea, quiere decir que eso nos lleva a que la labor de la farmacia, que son productos de venta en farmacia, estos productos, los productos OTC, los productos cosméticos, productos de nutrición infantil, productos de self-care también, alrededor de self-care, pues todos esos productos necesitan también a veces un soporte de un técnico sanitario como es el farmacéutico, que les dé soporte, que les dé asesoramiento, que dé un plus, además que les dé valor añadido a la venta de ese producto. Online se le puede dar un valor añadido, pero no de la calidad y del rigor que puedes tener en un punto de venta como es la farmacia, ¿no? Es una forma también eso, ¿no?, de lo que estábamos comentando antes, ¿no?, de demostrar la importancia, bueno, de la relación, de lo que hablabas un poco del modelo mixto, ¿no?, que se está imponiendo. Me gustaría también hablar un poco, habéis comentado antes, bueno, hemos comentado, el tema es del momento, es de la omnicanalidad. ¿Me explicáis un poquito cuál es ese reto? El concepto de omnicanalidad es un concepto que yo creo que muchos sectores, muchas empresas se están llenando la boca y probablemente lo tenemos mal entendido, ¿no? La diferencia entre la multicanalidad y la omnicanalidad es básicamente que no se generen silos donde la información y donde la experiencia a nuestro cliente no sea totalmente diferente, ¿no? Tenemos que buscar que esa experiencia sea homogénea, no digo la misma, pero sí homogénea, y que cuando nos dirigimos a un cliente y el cliente se dirija a nosotros por cualquiera de los canales que tengamos, pues obtengamos una experiencia lo más homogénea posible, ¿no? Eso quiere decir que no tenemos que estar en todos los canales que haya, sino que tenemos que escoger aquellos canales donde realmente estén nuestros clientes, donde aportemos valor y en cada uno de los canales entender cuál es nuestra participación y cómo lo tenemos que hacer. A nivel de la industria farmacéutica, estos 3 canales que tú has comentado, al final tenemos al prescriptor, que es el médico, que hay que ir a visitarlo, que hay que darle información, que hay que darle la seguridad que lo que va a recetar es algo que se siente él convencido de que está recetando lo mejor. A nivel del canal farmacia,
tenemos que tener a los técnicos de la farmacia con toda la información también para entender que lo que ha recetado el médico, que lo que viene a buscar el paciente, el usuario, pues es algo en lo que él cree y en lo que él puede dar más información. Y el reto está en que todos estos canales online sean complementarios y también generen valor y no sean pues una amenaza y un riesgo para que la gente pueda obtener pues ofertas, productos que a lo mejor no están reglados, una serie de fantasmas que hay en la red que siempre los tendremos, y que el farmacéutico confíe en que ese mundo online lo que le tiene que generar es pues esa capacidad de complementar toda esa información. Y para el mundo farmacéutico, los farmacéuticos y los auxiliares de farmacia, hay un concepto que están mezclando, ¿no?, dentro de esa omnicanalidad, que es el marketing digital y la venta online. No es lo mismo. La venta online es aquello que puedes comprar en un carrito de compra, por hacerlo sencillo, ¿no?, en cualquier web en la que tú puedes hacer directamente un pedido y te lo llevan a casa o te lo llevan a donde sea, ¿no? El marketing digital lo que tiene que hacer es generar tráfico, conocimiento, contenido, para que aquellas cosas en las cuales yo llegue a la farmacia preguntando o yo llegue a la farmacia para obtener un producto, haya un análisis previo o una capacidad de entender las características y los beneficios de cualquier producto y que el farmacéutico pueda complementarlo con su experiencia, con un montón de información que le van a dar la industria y que pueda ir pues con la capacidad y la seguridad de que él es un referente y que es el filtro en el que nos tenemos que fiar de todas aquellas cosas que hayamos podido ver, porque el mundo es digital, todo el mundo visitamos webs y preguntamos a Doctor Google, a ver que me ha salido un grano, he tenido este problema, me pica aquí o tal, y esto el Doctor Google nos va a dar una serie de información que tenemos que ser capaces de filtrarla a través de los médicos sobre todo, pero también a través de las farmacias y los farmacéuticos. Yo creo que la omnicanalidad tiene un fin. ¿Perdón? ¿Tiene? Tiene un fin, un fin objetivo, que es la venta. O sea, todo se basa en que se tiene que vender. Entonces, por diferentes vías que al final la omnicanalidad, como has dicho, frente a la multicanalidad, que ya la estábamos utilizando, es el tema de la compartimentación, de los compartimentos estancos que puedes tener, ¿no? La omnicanalidad lo que te hace es ver todo desde un punto de vista holístico, donde todo al final tiene que estar engranado y unido para que dé el mejor resultado de cara a la venta, ¿no? Y utilizarás en farmacia o en visita médica, donde tienes que utilizar pues, las redes sociales, donde se pueden webinars, se pueden utilizar la visita remoto, se puede utilizar, o sea, todo, pero tiene que ser holísticamente, si no, eso no funciona. Y yo apuntaría, Germán, que eso obliga también a las compañías y al final a las personas a que cada vez sea más demandado ese perfil de trabajo multidisciplinar, de la persona que es capaz de integrar, de compartir esa información, de que no haya tantos silos también dentro de los departamentos de las compañías, ¿no? Esa omnicanalidad es integrar todo, que esa visión holística de toda la compañía y de todo el negocio, ¿no? Y eso obliga a que las personas adquieran esas capacidades, son capacidades soft skills que cada vez son más demandadas, ¿no? Para mí, además, bueno, la omnicanalidad, tenemos que abordarla, pero yo creo que no es el reto fundamental, sino que es la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Yo creo que lo que el mundo digital o esta cuarta revolución y demás, lo que nos obliga es a cambiar la velocidad a la que hacemos las cosas y a la que nos adaptamos a las cosas. Esto ha dejado de ser una evolución lineal, según mi forma de entenderlo, ha dejado de ser una evolución lineal como otras revoluciones industriales, y esta es exponencial, porque el mundo digital es así, es exponencial y se mueve a esa velocidad. Cada vez es más disruptivo, cada vez suceden cosas que rompen lo antecedente, lo previo, y eso es un continuo, eso ya es un continuo, ya no es que hemos inventado la máquina de vapor y ahora nos tenemos que adaptar a la máquina de vapor y a cómo trabajamos con ella, sino que esas disrupciones cada vez son más continuas. Y se va a buscar en las personas, o yo creo que lo importante es que las personas y las compañías tengan esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación. Ayer era Facebook, un medio de comunicación, Twitter, hoy es TikTok, mañana no sabemos lo que es, pero tenemos que tener esa capacidad de adaptación, porque esto se mueve a tal velocidad que creo que es más importante eso que el concepto de omnicanalidad, pero sobre todo poder adaptarnos a ello rápidamente, ¿no? Es que creo que la digitalización, ya lo he dicho antes, no es una opción, es una obligación. O sea, es que ya esto ha venido a quedarse
y a ir, como dices tú, exponencialmente para adelante a una velocidad que el que no tenga la cintura suficiente como para saber y la flexibilidad para adaptarse al nuevo entorno está fuera. Por eso tenemos que buscar unas habilidades también en los profesionales informadores técnicos sanitarios que se adapten a este nuevo entorno, este nuevo modelo. Es un nuevo modelo, un escenario que nos ha cambiado, que ya se ha dicho. Era algo que veíamos que iba a llegar, pero de repente ha llegado de sopetón. O sea, y nos tenemos que adaptar o estamos fuera de todo. Hay un concepto que yo creo que en vuestro sector específicamente es clave, ¿no? y es peligroso, que es la protección de los datos, la utilización de esos datos para entender muy bien esa personalización de cualquier relación, de cualquier información que queramos. En esa unicanalidad que estamos hablando podemos tener información de diferentes tipos, podemos tener información que libremente y conscientemente hemos dado a esas empresas, a esa industria, a los médicos, etcétera, y que por tanto pues, podemos utilizar de manera más o menos tranquila. Y hay otra serie de datos que o no sabemos cómo han llegado a según dónde y quién los ha adquirido, pero que el uso que le demos a esos datos pues va a modificar muchísimo la percepción que tenemos de la libertad personal, de la privacidad, etcétera, ¿no? Cuanto más personalizado hacemos las informaciones, la documentación, la visita, la visita del médico al paciente, etcétera, pues mucho mejor para los pacientes porque están hablando de mí, de mis necesidades, de lo que yo quiero, etcétera. Pero hay una barrera, una línea muy fina en la cual te preguntas, ¿y cómo sabe usted que a mí me gusta esto, que yo he tomado esto, que yo he mirado esta página web, que yo me estoy informando sobre tal historia? Y ahí entramos en un campo en el que todos tenemos que ser conscientes de para qué vamos a utilizar esos datos, cómo vamos a hacer que esta visión holística pues, entienda, ¿no? Estas barreras y es a nivel de sociedad, es algo que deberíamos de poder llegar a decidir, ¿no? Hasta dónde y cómo van a ser utilizados esos datos. Creo que también se habla de un nuevo concepto, ¿no? La palabra visitador médico, creo que antes también os comentaba Raúl, ¿no? Que tú no lo veías, ¿no? Bueno, yo visito a mi familia los fines de semana, pero creo que el visitador médico o ha desaparecido o va a desaparecer de todo. O sea, ¿pero la figura o el nombre? Claro, visitador médico. Es que el nombre yo creo que no refleja lo que hacemos. O sea, en realidad, cuando tú acudes a un profesional sanitario, el profesional sanitario está dedicando su tiempo, está invirtiendo su tiempo para que tú aportes algo de valor. Entonces, no es hay que profesionalizar, o yo creo que esto se está profesionalizando ya mucho, ¿no? Desde hace algún tiempo, y el mundo digital pues también va a ayudar esa personalización también de saber qué necesidades, qué es lo que le importa, qué quiere saber, ¿no? Cada vez, bueno, pues vamos a ir a eso más personalizado. Y eso es una profesionalización de la venta y de las relaciones, ¿no? Entonces, no tiene sentido ni que el profesional sanitario ni que un trabajador pues dedique su tiempo a recorrer un hospital por visitar o por ver. Eso no tiene sentido. Tienes que ir con un objetivo muy claro, muy conciso. Cada vez el tiempo que pueden dedicar es menor. Con la pandemia también lo hemos visto, ¿no? Que eso, pues no, esa accesibilidad no estaba como antes. Y entonces vienes a qué y por qué. Y muy claro, muy conciso y demás. Integrando todos estos canales, porque yo sé que te has interesado en una webinar o no, o que te has pedido información a un departamento médico de la compañía sobre ese tema, y yo te traigo esa información, o vengo a complementar esa información, o vengo a que me cuentes qué opinas sobre esa información que te hemos facilitado por otro canal, para yo poder llevarme eso a mi compañía y adoptar las medidas o las decisiones que tengamos que adoptar, ¿no? Y esa personalización está en todo, ¿no? Está en todo, o sea, hoy en día compramos en Amazon y antes de comprar, Amazon ya sabe lo que vas a comprar, ¿no? Y lo que vas a buscar. Eso no es exclusivo de este sector, ¿no? De la industria farmacéutica. Y cuanto más perfeccionamos eso, bueno, pues seremos capaces de cubrir mejor las necesidades y de que nos dediquen el tiempo justo y necesario para poder llegar al profesional sanitario, para hacer una venta, para hacer una negociación o para el objetivo que nos marquemos. Me gustaría matizar una cosita, y es que frente a ese peligro de
generar un estilo de robotización del profesional técnico, comercial, sanitario, debe de haber un equilibrio entre esas técnicas que hacen la relación humana, esos soft skills que necesita ese técnico para desarrollar empatía y captar perfectamente las necesidades que le transmite el médico, y el proceso mecanizado, que los CRMs, que las técnicas de multicanalidad te van a aportar, pero exigen mucho también. Entonces, creo que no hay que caer en ese exceso, sino que tiene que desarrollarse ese equilibrio, ¿no? Porque va a aportar mucho más que si nos quedamos solo con lo técnico y sistemático. No, estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que igual hay gente que nos está viendo y que están pensando en ser informadores técnicos sanitarios en un futuro, ¿no? Gente joven. Y creo que eso sí que tienen que tener claro, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Primero, capacidades humanas. No solamente una capacidad técnica y una formación técnica, que es fundamental. Tienen que tener unas habilidades de comunicación. Pero de comunicación hay ese donde entra la unicanalidad. En diferentes medios, no solamente el face-to-face, sino que tienes que tener esas habilidades en el entorno. Pero sobre todo, tienes que ser una persona humana. Tienes que tener esa capacidad de comunicación en un entorno, sabiendo adaptarte a la persona que tienes delante y las necesidades que tiene de verdad. Escuchar, decía un profesor mío, que tenemos 2 orejas y una boca, porque tienes que escuchar el doble de lo que hablas. Y a veces se nos olvida, sobre todo al vendedor. El vendedor va con su discurso, va con su película, su libro, pum, 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 y te metes en ella y no te das cuenta de que igual la persona que tienes delante pues quiere escuchar otro discurso, que seguramente lo tienes también si le escuchas. Cuando estudiamos los modelos de vendedores y hay una historia, ¿no? Que en un estudio fantástico que hizo la Harvard Business Review hace unos años, los profesores Dixon y Adamson, pues hablaba de los 5 patrones de vendedores que son más exitosos. Hoy en día pues hay un patrón que es el vendedor híbrido, que estamos visualizando como un vendedor consultor, un vendedor que entiende muchísimo toda la parte técnica, toda la parte tecnológica y evidentemente toda la parte humana, ¿no? Son esas 3 palancas, y dentro de esa parte humana hay una capacidad de utilizar la inteligencia emocional de las relaciones, de los momentos, entender cuándo le tengo que hablar de una cosa, hablando de los médicos, a un médico, cuándo tengo que hablar de la familia, cuándo tengo que no hablar, cuándo tengo que desaparecer de una visita que a lo mejor estoy forzando. Y esa inteligencia emocional se trabaja, se prepara, se entrena, y para nosotros hay un puesto fundamental en las compañías que son los mandos intermedios. Si un mando intermedio, si un jefe de equipo, un jefe de ventas está apretando en toda la parte más técnica, más formal, más de tienes que hacer X visitas, tienes que pararte en esta página porque lo estoy midiendo, mi CRM te mide que tienes que pararte en esta página del iPad y nos hemos encontrado CRMs que las compañías premiaban a sus vendedores por la cantidad de información que ponían dentro del CRM, porque eso quería decir que generaban mucha información de la visita, etcétera. Y cuando hemos hecho una auditoría de esos CRMs, hemos encontrado recetas de tortilla de patatas dentro de fichas de personas a las que iban a visitar, ¿no? Porque al final echa la ley, echa la trampa. Cuando yo me obligas a hacer una serie de cosas y el mando intermedio no entiende esa inteligencia emocional, ese momento de la visita. Yo he estado haciendo visitas con delegados médicos, con visitadores, que me encanta, que voy a dejar de llamarles visitadores, asesores técnicos de la visita médica. Pues hay momentos en los que saben que tú les estás auditando, tienen una metodología que se creen que tienen que cumplir a rajatabla, y en un examen, un assessment que hice a una visitadora, la doctora se le desmoronó, que se acababa de divorciar, que había tenido un problema personal tremendo, y tal. Yo tengo que enseñarle, o tengo que ir con el producto, o tengo que ir en ese momento a decirle no sé qué. Pues no, me pidió disculpas, me hizo salir de la visita y se quedó como persona humana que está generando un valor en esa relación, ayudando a la persona que tenía delante. Llámese médico, llámese cliente, llámese lo que sea. Y eso
es una grandísima visita. No ha cumplido ninguno de los objetivos que llevaba, no ha cumplido ninguno de los parámetros que ponían en su CRM o en lo que quieras llamarle, pero ha hecho la mejor visita que se podía hacer en ese momento. También creo que, hablando un poco de la tecnología que acabas de mencionar, se va a equiparar un poquito nuevo delegado de visitador médico. ¿Es hacia donde va el futuro, llamarles así, en cuanto a terminología? El informador técnico sanitario. Ya hay un Sí. nombre para llamarles en vez de visitador médico. Informador, Informador técnico. sanitario. Uh-huh. De hecho, hay en alguna comunidad autónoma que están buscando el tener su propio grado. Ajá. Sí, sí. Concretamente en Extremadura, es donde se está intentando hacer. Pero bueno, ya veremos. Eso es un proyecto que está ahí encima de la mesa, ¿no? Sí, sí. Porque realmente también, ¿por qué no va a haber una formación anterior a ponerte como lo hay en otras profesiones, ¿no? Y esto es una profesión muy numerosa también de mucha gente. El futuro, yo el futuro lo veo como estamos diciendo, es un delegado con mucha formación. De hecho, hoy en día ya tenemos casi el 50% de la red comercial que nosotros tenemos son licenciados, muchos de ellos en temas biológicos, en ciencias de la biología, naturales, médicos, farmacéuticos, químicos, veterinarios, biólogos, pero el futuro tiene que ser un delegado con esas habilidades de comunicación, con una capacidad al cambio enorme, porque es otra cosa, el rechazo al cambio, que no hemos hablado hoy, que está manido, pero que vuelve a estar encima de la mesa. O sea, hoy nos han cambiado el modelo, nos han cambiado el paso, y hay gente que es más flexible y se adapta mejor al cambio que otra. Por eso también encontramos rechazos a querer seguir anclados o a seguir mirando por el retrovisor al pasado y no mirar hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, el delegado del futuro es un delegado híbrido que tiene que ser omnicanal, que tiene que tener capacidades humanas, que tiene que tener habilidades de comunicación, que tiene que cambiar un perfil de que hoy tampoco hemos hablado, de horario. Hasta ahora, antes lo he dicho, salíamos a las 8 de la mañana, llegábamos a las 5 de la tarde a nuestra casa. Hoy es que igual la comunicación la tienes que tener a las 8 de la tarde, a las 9 de la noche, igual el sábado por la mañana, porque nuestro interlocutor, nuestro facultativo que está, es cuando tiene la disposición para podernos atender. Entonces, todo eso hay que meterlo todo en una buena bolsa y conjugarlo y sacar de ahí pues, el futuro que va a ser de la visita médica y de los informadores. Y si no estás de acuerdo un poco tú, que ves la otra parte Sí, del escenario. absolutamente. Los hospitales, los profesionales médicos son un bien escaso. Hay una escasez de profesionales en todo el ecosistema sanitario, desde auxiliares de enfermería, médicos, urgencia y evidentemente de especialistas. Cada vez su tiempo es más caro y lo tienen que dedicar a lo que tienen que dedicarse, a los pacientes. En la pública todos conocemos las dificultades que están pasando, en la privada no son los menos. Por lo tanto, todo ese tiempo que podamos optimizar va a ser acogido con mucho mejor grado que aquel que por naturaleza y horario tenemos que dedicar a los pacientes. La adaptación también al estudio, y esto al final es estudio, pues tiene que realizarse muchas veces fuera de esos horarios que estamos dedicando a nuestros pacientes, que son nuestro objeto, son nuestro fin de desarrollo de actividad económica. Por lo tanto, es cierto que los nuevos medios digitales nos van a dar tiempo y que estos profesionales que están detrás y las farmacéuticas tienen que adaptarse también a ese nuevo modo de hacer las cosas. La verdad es que hay algo que, desde el punto de vista empresarial, para mí a veces es contradictorio, ¿no? La formación a nivel empresarial se da siempre en horario laboral, normalmente. Es difícil que tú des formación o se puede dar, pero lo habitual es que la des en tu horario laboral.
Entonces, el médico es el único profesional que realmente hace su formación fuera de su horario laboral. O bien los fines de semana, porque va a un congreso y se hace el fin de semana, o bien atendiendo a los informadores técnicos sanitarios, que les damos esa formación también, les damos documentaciones, les ponemos al día de muchas cosas. Entonces, eso hay que saberlo conjugar también, porque si no, el propio facultativo levantará la mano, porque todos los conocemos y yo soy... Entonces, hay que conjugarlo, tanto a nivel público como a nivel privado. No sé cómo se conjugará, pero hay ese binomio que hay que saber. Con esfuerzo y voluntad, pero no nos queda otra. Eso. Yo creo que sí, es admirable la capacidad de los profesionales sanitarios de formarse permanentemente, ¿no? Por el bien de sus pacientes, para tener la última información y la mejor información, ¿no? Y además con un pensamiento crítico también, ¿no? que tienen. Y es, como decía Germán, pues uno de los profesionales que está continuamente formándose fuera de su horario laboral, en su horario laboral, fuera a mayores, el fin de semana, yendo a congreso, a una reunión. En este tiempo de pandemia ha habido un montón de las herramientas digitales y lo que estamos hablando hoy un poco de webinars, ¿no? Yo creo que hemos saturado también, igual que se ha saturado la venta online en el canal, en las farmacias de productos OTC, yo creo que también hemos saturado de información, de este tipo de información, de tipo webinars, tipo Conectate y demás. Yo creo que hemos saturado a nuestros interlocutores y a nuestros clientes. Entonces, yo veo esto como una mezcla. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? En esa relación humana, en esa presencialidad física y las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición. Tiene que haber un equilibrio, porque si esa balanza no está equilibrada, saturas de información. Hoy en día la cantidad de información que hay en Internet y que podemos buscar en Internet es inmensa. Los pacientes cada vez leen más. Hay que controlar también, yo creo, qué fuentes beben. Los profesionales sanitarios pues tienen un montón de información, pero no hay tiempo suficiente de desgranar toda esa información. La cantidad de información que se publica a diario es inabordable para un profesional sanitario. Entonces, bueno, pues cuentan también con ese apoyo técnico, pero hay que hacerlo de esa forma híbrida. Yo creo que el mundo digital y el mundo presencial pues tenemos que convivir, ¿no? Precisamente yo creo que la clave está en ser capaces de agilizar, no hacer gastar el tiempo, sino invertir el tiempo preciso de la mejor manera posible para que alguien me cuente una serie o me lea una serie de transparencias, de slides, de tal, que ya tengo en una web, que ya tengo en un sitio. Para eso no me hagas una formación, no me hagas un webinar. Tiene que haber parte experiencial, tiene que haber parte de generar un valor añadido a todo aquello que yo pueda haber leído o pueda haber consultado, y tiene que haber una facilidad a la gente que tiene cada vez menos tiempo en ir al grano de lo que necesitan. Y para eso no vale solo con dar formaciones, perdonadme la expresión, enlatadas, sino que previamente tiene que haber una preparación de qué es lo que necesitas, cómo lo preparamos juntos, a dónde quieres llegar, qué es lo que ya sabes. No te voy a repetir, no te voy a hacer perder tu tiempo en cosas que ya puedes leer, que puedes informarte, que te han contado, que no. Vamos a preparar mucho lo que luego en menos tiempo vamos a generar más valor. Y por tanto, y hago autocrítica de mi sector, que es el sector de la formación, tiene que haber muchísima más preparación antes de dar un seminario, una formación. En ocasiones podrán ser píldoras grabadas, pequeñas, que cada uno consuma cuando quiera, y otras tiene que haber esa capacidad de entenderse, de hablar, de comentar, de hacer preguntas, de generar experiencias. Me encanta aquellas formaciones donde profesionales hablan de tú a tú, el peer-to-peer, donde se cuentan, donde hablan, y los que estamos pues en la formación pues solo facilitamos o inducimos a que se hablen de una serie de temas. Ahí es donde se genera valor y ahí es donde yo creo que tenemos que buscar esos espacios. Estoy totalmente de acuerdo que habrá que buscar alguna manera de que se invierta tiempo de sus horas, porque si no la conciliación cada vez es más complicada, pero como decía Isidoro, es muy importante que nos adaptemos a cuando el interlocutor quiere tener esa formación o quiere tener esa... Por lo que estáis exponiendo, son todos retos que se están trabajando, son complejos, pero bueno, que encima van a venir a mejorar un poco, porque claro, también la figura del visitador médico
ha tenido sus sombras, ¿no? Ha sido que en algunas ocasiones, pues bueno, mucho, pues lo que comentábamos también antes un poco, ¿no? Bueno, pues esta marca, si me la compras, hacemos pues ciertas invitaciones, o bueno, que ha tenido un poquito algunas sombras. Eso desapareció hace muchos años. Eso desapareció. Tengo que decir que hoy en día nos regimos por a todos los laboratorios que somos el 90%, 95% estamos en farmaindustria, y hay un código ético que te puedo asegurar que tiene una rigurosidad y una calidad ética, pero bueno, que no la tiene ningún sector. O sea, hoy en día todo está regulado y no hay nada que no sea ético permitido, está regulado todo. Pues hasta el valor de una invitación, hasta cómo, y además está todo publicado. Ya no solamente sino que todos los años esa información se pone en la red pública y cualquier persona puede consultarla y ver qué se ha hecho con cada uno de los facultativos y qué congresos ha podido asistir o qué charlas ha podido dar, con qué valor y todo lo que ha hecho la industria con ese profesional determinado. Pues yo creo que es importante dejar claro ese tipo de cosas, ¿no? Para que... Y luego, pues todo lo que habéis comentado también, el tema de la digitalización, que claro, no solamente por vuestra parte, sino por la otra parte también tiene que haber eso, una formación y una disposición. Entonces, quería ya simplemente que me... Retos, futuro, es un sector además que abarca muchas personas. No sé si tenemos datos de los visitadores médicos. Bueno, hay unos 12.000 en España. 12.000 en España en estos momentos. O sea, que es un número. ¿En Euskadi se sabe? ¿En el País Vasco no? O en Navarra no te puedo decir. No, 12.000. No tengo las vale. ¿Cómo veis un poco, Isidoro? Decidme un poco ideas. Futuro, ¿creéis que todos estos cambios han beneficiado en cierta medida? Sí, yo creo que se van a optimizar todos los tiempos que se invierten en la relación y que se van a desarrollar unas mejores prácticas para que al final el objeto de todos estos desarrollos, que es la atención al paciente, se vea mejorada. O sea que este cambio que hemos sufrido tan rápido va a suponer una mejora muy cualificada. Hombre, yo creo que vamos a vivir una racionalización un poco de la visita médica, que vamos a hacer menos visitas pero de mucha más calidad, porque vamos a aportar mucho más valor. Eso también lo tenemos que tener clarísimo. No vamos a tener la frecuencia que teníamos antes de visita y al final vamos a salir ganando todos los que estamos en el entorno sanitario, porque al final médicos, enfermeras, APS, gerentes, informadores técnicos sanitarios, formamos parte de ese conglomerado que es la sanidad. Y ahí entre todos yo creo que lo vamos a enriquecer con estos cambios que vienen ahora. ¿Sabe? Para mí el gran reto es, además de lo que están comentando, es desestigmatizar, quitar el estigma de lo que es la venta en la industria farmacéutica. Todos los sectores, todas las empresas viven de vender y con esa venta se genera una serie de ingresos, una serie de márgenes para poder invertir en la investigación, en sacar nuevos fármacos, nuevos productos, y todo eso tiene que ver con la venta. Y parece que tengamos que buscar palabras y maneras de que no decir que una persona que está visitando, haciendo información, tal, está vendiendo. Y vender no es un pecado. Si lo haces bien, vender es generar un valor, generar algo que necesita la otra persona, generar un bienestar para todo el mundo de la salud, en este caso, para el paciente final, que es el que tiene que tener este valor. Y esa venta tiene mucho sentido y está ahora súper regulado éticamente. Hay mucha parte de valor que entre todos se está generando y se está construyendo. Y por eso se necesita pues que la industria siga invirtiendo y que siga teniendo esa presencia tanto en los hospitales como en las clínicas privadas, como en las farmacias, como en todos lados, ¿no? Y hay que quitarle
ese estigma. Yo siempre digo que el mundo comercial, un mal comercial nace, un buen comercial se hace. Y un buen comercial no es el que encoloma, el que engaña, el que hace las cosas mal hechas y el que compra a sus clientes, sino el que genera un valor añadido. Y ese valor añadido tiene que venir por todo lo que hemos hablado hoy. Raúl, un poco el panorama. Sí. No, y además, por seguir un poco con la argumentación de Xavi, es que hemos visto los frutos, además, ¿no? Precisamente, o sea, lo que decía, retomo un poco la idea del principio. Yo creo que la industria farmacéutica ha respondido de una manera excelente y rapidísima a este reto que hemos afrontado con el COVID. Eso lo ha posibilitado, pues que efectivamente son compañías que tienen beneficios, ¿no? Por el hecho de desarrollar y vender sus productos, que no es ningún pecado el vender unos productos que yo tengo a disposición y que sabemos que hacen bien a los pacientes, ¿no? Entonces, debemos estar orgullosos de eso. Creo que el papel del vendedor es lograr esa satisfacción y ese servicio y esa experiencia de venta. Eso se va a conseguir de manera humana, se va a seguir consiguiendo de manera humana, mezclándolo con todas las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición. Pero al final, yo sé perfectamente las características que tiene un coche antes de ir al concesionario, pero al final voy a un concesionario donde hay una persona que me atiende, que me ofrece un servicio y que me ofrece unas garantías, una experiencia de venta. Y yo creo que eso es el profesional también de la venta del mundo sanitario. Detrás de esa persona hay toda una compañía, pero esa es la cara de la compañía, ¿no? Entre el profesional sanitario, esa es la persona que le ofrece esa experiencia de venta, que le ofrece ese servicio, que tiene esa cercanía. Cuanto mejor sea esa relación humana, mejor va a ser, vas a poder cubrir esas necesidades y vas a poder satisfacer qué es lo que necesita el cliente. Y bueno, pues que eso es profesionalizar la venta. Y para ello utilizaremos todas las herramientas digitales que hay a nuestra disposición, pero no van a sustituirse unas con otras, ¿no? Yo creo que eso siempre va a estar ahí. Bueno, pues yo por mi parte solo me queda agradecer de nuevo la presencia a Isidoro, Fernán, Xavi y Raúl, y espero haber podido que se haya puesto el acento en un profesional que durante todo este tiempo pues igual no se le ha dado el valor que requería, y bueno, y que contamos con que va a seguir existiendo, utilizando unas formas de venta u otras o unas formas híbridas. Pero bueno, pues nada, es que ricasco y muchas gracias. Es que ricasco,